días a todos mis estudiantes de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Voy a comenzar a dictar unas microclases de Derecho Bancario en el curso orientado hacia el programa dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, denominado Derecho Bancario Público y Privado. El derecho bancario lo podemos ver como desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del derecho público y desde el punto de vista del derecho privado. Por supuesto que el derecho bancario ha asumido en los últimos años una gran importancia y goza de una total autonomía dentro de las ramas del derecho. Está imbuido necesariamente en el campo del derecho público porque los bancos están en un proceso de vigilancia por parte del Estado a lo largo de toda su existencia. La libertad para ingresar al negocio bancario no es una libertad absoluta, está sometida a una serie de regulaciones y por lo tanto tenemos que estudiar el derecho público bancario desde el punto de vista regulatorio. Y desde el punto de vista del derecho privado tenemos también que enfocarlo cuando vemos la relación que se presenta entre el banco y su clientela, que está enmarcada dentro del campo del derecho civil y del derecho mercantil. Por supuesto que los bancos no escapan en ningún momento al control y a la supervigilancia por parte del Estado, que va a revisar minuciosamente todos los contratos que celebra la banca con sus clientes. Para dar una definición de lo que es un banco, podemos decir que un banco es un intermediario financiero que provee servicios de transacción a sus clientes. ¿Y qué es un intermediario financiero? Es una institución que toma dinero en préstamo y lo canaliza para constituir un patrimonio común, el cual va a ser invertido y va a ser dado a su vez en préstamo a su clientela. De manera que los bancos se ubican entre los inversionistas y la inversión final y cumplen un papel sumamente importante en la economía. Los bancos no son más que una especie dentro del género de lo que se denomina intermediario financiero. Desde tiempos muy antiguos, desde la época de los romanos, existen los banqueros, existen los prestamistas y esta profesión de banquero se ha mantenido a lo largo de siglos. En nuestro país los primeros grandes bancos surgen a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y desde el principio esos bancos, por supuesto formados bajo la figura de una sociedad mercantil, no escapan en ningún momento dado al control y a la supervigilancia por parte del Estado. En los primeros tiempos, los banqueros tenían que acudir ante el presidente o el gobierno de turno para solicitar permiso antes de tomar posesión de un banco, y posteriormente a ello era que el banco podía entrar en funcionamiento. Recuerdo una anécdota de la época del general Juan Vicente Gómez en nuestro país, cuando unos inversionistas muy destacados decidieron fundar un banco muy importante en el año 1925 y tuvieron que pedirle permiso al general Gómez antes de iniciar el banco. Un permiso que no estaba sometido a ninguna formalidad, a ningún requisito particular, pero evidentemente se requería el visto bueno del general Gómez para fundar ese banco. En ese momento el general dio su consentimiento siempre y cuando su ministro de Hacienda formara parte de la directiva de ese banco. Esa situación que se presentó en la época del general Gómez, por supuesto que no existe hoy en día como tal, pero el ingreso al negocio bancario es un ingreso que está sometido a una serie de regulaciones, a una serie de requisitos establecidos en la ley, y no basta solamente que una persona o un grupo económico tenga el capital suficiente
para iniciar un banco, sino se necesitan una serie de requisitos establecidos en la ley bancaria y en la normativa prudencial, que en algunos casos asumen el carácter de criterios jurídicos indeterminados. Es decir, porque queda un margen a discrecionalidad de la administración para conceder o no el permiso o la licencia bancaria. Tenemos que decir que hoy en día las instituciones bancarias proporcionan a sus clientes 4 beneficios fundamentales: diversificación, liquidez, experticia y seguridad. Estos son elementos muy importantes. Los bancos hoy en día se van a distinguir unos de otros, no tanto por las tasas o las ofertas financieras que puedan ofrecer a sus clientes, sino por la innovación y por los servicios que puedan proporcionar a la clientela. Entonces ahí donde vamos a ver cómo la experticia que pueda tener un banco en la tecnología, por ejemplo, va a ser un papel importante, va a jugar un papel importante a la hora de distinguir un banco con otro. Los bancos no solo cumplen una función de intermediario financiero, como dije, sino también la función de servir de proveedor de servicios de pago a los clientes de los mismos. Entonces, de manera que los bancos van a cumplir un papel muy importante en la economía de un país. Además de ser intermediarios financieros y de otras funciones que puedan cumplir los bancos, ellos también van a prestar operaciones conexas a la clientela, y esas operaciones conexas también van a estar reguladas en la ley, de manera que los bancos pueden realizar operaciones en fideicomiso, pueden realizar operaciones de custodia de valores y otros servicios conexos que normalmente desarrollan en el mundo moderno. Vamos a también hablar de un tema muy importante que en nuestro país, a partir de la ley bancaria de diciembre del 2010, se produce un cambio fundamental al darse la declaratoria como servicio público de la actividad bancaria. Esa declaratoria como servicio público de la actividad bancaria está consagrada en el artículo 8 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, y ahí nos dice que la actividad bancaria, por expresa disposición legislativa, constituye un servicio público. Este es un tema que ha motivado, digamos, grandes discusiones en la doctrina administrativa y bancaria durante muchos años acerca de si considerar o no a los bancos como un servicio público. Resulta evidente que los bancos realizan una actividad de interés público. Es innegable el carácter que tienen de entes, digamos, realizadores de una actividad económica importante, pero de ahí a considerar que el banco sea un servicio público hay un trecho muy largo. Se puede decir más bien que el banco cumple una función de interés general que puede ser cumplida tanto por el Estado como por los particulares. Evidentemente que la ley, al calificar la actividad bancaria como un servicio público, ha llevado la situación a un extremo contrario, ya que pudiera interpretarse que la actividad bancaria es una concesión a partir de ese momento, a partir de la ley del 2010. Estoy hablando de la ley de instituciones del sector bancario venezolana. Entonces, al ser declarada esta actividad bancaria como servicio público, estaríamos de alguna manera limitando o restringiendo el acceso de los particulares a esta actividad económica. Por supuesto que a partir de ese momento en que es declarada la actividad bancaria como servicio público, esta situación no puede ser discutida a nivel doctrinal, sino en el campo, digamos, meramente teórico, porque ya la ley se ocupó de establecer
la actividad bancaria como servicio público, y no solamente eso, sino también establecer que los bienes de los bancos son considerados también bienes públicos, y por eso van a producirse una serie de consecuencias jurídicas al respecto. Una de ellas, por ejemplo, que la prestación del servicio bancario no puede ser interrumpida en ningún momento. Para otra próxima oportunidad analizaremos en más detalle cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos de considerar a la actividad bancaria como un servicio público. Muchas gracias.